Buenos días, familia, ¿cómo están? Buenos días también a nuestros hermanos que están con nosotros vía la red social. Vamos a continuar, familia, en oración. Señor Papá, esta mañana estamos tan agradecidos que podemos reunirnos otra vez aquí, Señor, para ser instruidos, Señor, a través de tu palabra, para ser edificados en nuestra fe, Señor. Queremos vivir estas verdades diariamente, Señor, no solamente en la iglesia, pero en nuestra vida cotidiana. Te estamos pidiendo, Señor, en lo que nosotros estamos aquí para cooperar contigo y tu Espíritu, que tú nos demuestres algo nuevo hoy, Señor, algo tangible, Señor, que podamos aplicarlo durante la semana, Señor. Te pedimos que fortalezcas a cada hermano que está necesitado en esta temporada, donde hay tantos hermanos sufriendo y tantos hermanos que están enfermos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo esta mañana fortaleciendo, levantando, Señor, ungiéndolos con tu Espíritu Santo, Señor, dándoles ese gozo y esa paz que solamente tú puedes dar. Y, Señor, me rindo a ti, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de este mensaje. Dame las palabras, Señor, para poder comunicar eficazmente lo que tú has puesto en mi corazón para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, familia. Bueno, vamos a continuar, familia, nuestro estudio en Juan, capítulo 17, hoy desde el versículo 20 hasta el 23. Juan 17, versículo 20 hasta el 23. Y si se acuerdan, estas últimas semanas, llevamos 4 semanas, yo creo, hoy en esta porción de la Escritura. Juan capítulo 17 es la oración más larga que tenemos en la Escritura de Jesús, que muchos llaman la oración sacerdotal. Y la palabra sacerdotal viene de la palabra sacerdote, que era el que entraba en la presencia de Dios intercediendo por el pueblo de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, familia. Antes de ir a la cruz, Jesucristo pasó este tiempo intercediendo por nosotros, por el pueblo de Dios. Si se acuerdan, desde el versículo 1 hasta el 12, Jesús ora por sí mismo y dijo: Padre, glorifica a tu Hijo. Y también oró por sus discípulos, dijo: Padre, guárdalos. La semana pasada el hermano Víctor nos enseñó del versículo 13 al 19 y nos mostró que Jesús pidió que ellos fueran guardados y santificados en la verdad y después enviados al mundo. Y yo creo que para los discípulos queda una pregunta. Señor, si nos vas a enviar al mundo, ¿qué es lo que va a ver el mundo? Pues hoy en estos 3 versículos Jesús contesta. Vamos a leer el texto, Juan capítulo 17, versículo 20. Dice la Escritura, dice Jesús: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Vamos a empezar con el versículo 20. Dice Jesús: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Jesucristo está mirando más allá de los 11 hombres que tenía a su frente. Jesucristo está mirando generaciones y generaciones de discípulos. Se podría decir que en esta oración Jesucristo te ve a ti
y me ve a mí. Ahora, noten la palabra creer en este versículo. La palabra creer viene del griego pisteo. Y pisteo significa, familia, no estar solamente de acuerdo con una idea, significa confiar en algo con todo el corazón. Y fíjense, aquí dice el método que ellos van a llegar a tener esta fe. ¿Cómo? Por la palabra de ellos. Entonces Jesús está orando por las personas que iban a llegar a tener fe por el testimonio de estos discípulos. Y entendemos que bíblicamente algunos de estos discípulos fueron los que escribieron los textos que hoy leemos. Pero por modo de aplicación, creo que hay un buen punto de aplicación. Cada uno de nosotros aquí hemos creído porque otras personas han compartido su fe o nos han demostrado su fe en Dios con su vida. Y quiero que lo piensen conmigo por un momento. ¿Quiénes fueron esas personas para ti? ¿Quiénes fueron las personas que echaron semillas en tu vida? ¿Quiénes fueron las personas que oraron consistentemente año tras año tras año en tu vida hasta que finalmente llegaste a ese punto donde dijiste, estoy listo para rendirme a ti, Dios? Todos tenemos personas, no es una sola persona, usualmente han sido muchas personas. Pero quiero compartir para ilustrar este punto algo personal sobre mí, la gente que me ha influido a mí. Y creo que aquí podemos hacer una conexión. Para mí yo diría que primero las personas que me influyeron fueron las oraciones y el apoyo de mi familia. Pero mi familia no vio el fruto inmediato de compartir el amor de Dios y el evangelio de Dios. Tomó 10 años antes de que yo me rindiera a Dios. Pero ellos seguían orando, seguían confiando que un día Dios me iba a salvar y Dios iba a quebrar las cadenas de mi adicción. Cuando vivía en Miami por 9 años y mi tío era un predicador, un pastor allá en Miami. Y mi tío siempre me decía, David, necesitas Jesús. Pero yo no estaba listo para Jesús. Pero aún así, él no veía el fruto de lo que él estaba compartiendo y seguía amándome, seguía compartiendo y seguía orando por mí. A los 26 años yo me había mudado de Miami a Fresno, California, a vivir otra vez con mis papás, a empezar de nuevo. No más drogas, no más calle, no más adicción, pero el problema es que yo no había sido convertido. Y si me preguntaras, yo diría que yo era un cristiano porque yo sabía quién era Dios y yo había estado en la iglesia, pero yo no tenía un nuevo corazón y yo no estaba caminando con Dios. Y aprendí algo valuable sobre esa temporada de mi vida, familia, que uno puede mudarse a una nueva área para alejarse de sus problemas, pero hasta que uno no sane de la raíz el problema, ese problema siempre va a surgir otra vez. Y después estuve un tiempo a los 26 donde yo quería ser un chef, porque a mí me encanta la cocina. Me encanta la cocina, los tacos de lengua, de todo. Y a los 26 años atendí un instituto culinario en Fresno, California, para convertirme en un chef. Y yo estaba bien adicto en las drogas en ese tiempo. Iba todos los días a la clase endrogado. Y había el hombre que era el líder de la escuela, era un chef, que la manera en que él me demostraba el amor era algo que yo nunca había sentido en mi vida. Porque yo me sentía tan miserable, tan humillado estar ahí en ese lugar con toda esa gente sabiendo que yo estaba endrogado. Y este hombre había algo diferente de él. Él me amaba, no estaba compartiendo sobre Jesús, pero me estaba amando de una manera tangible. Y un día yo me acuerdo que el hombre, se llama Chef Dave, me dijo, voy a dar mi testimonio en una iglesia, quiero que vengas. Y porque el hombre había edificado una relación de confianza conmigo, yo dije, ok, yo voy a ir a ver qué es lo que este hombre va a compartir, su testimonio en esta iglesia. Y cuando el hombre empezó a compartir y en la pantalla veíamos sus fotos, yo no podía reconocer al hombre que antes era un adicto a la heroína, un pandillero, un callejero. Y yo dije, wow, mira cómo Dios ha cambiado tu vida. Ahora eres el jefe de un instituto culinario. Yo estaba completamente asombrado. Y fue este hombre que me dijo, yo quiero que tú vayas a una reunión de un programa que se llama Teen Challenge, que es un centro de
se podría decir de rehabilitación, pero sería más propio decir es un centro de discipulado. Y no es solamente para los jóvenes, es para adultos y jóvenes. Y me acuerdo que yo fui a este evento con mi esposa, todavía no estábamos casados, y con mi familia. Y yo estaba ahí drogado y tenían a todos estos jóvenes, hombres y mujeres, arriba, aquí en esta área, cantando con un gozo y una alegría y una paz que yo nunca había visto antes en mi vida. Compartiendo su testimonio diciendo, esto es lo que yo era antes, pero Dios ha quebrado esas cadenas. Y les digo que no podía parar de llorar, los mocos me salían por toda parte. Y yo ahí diciendo, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Ahora mirando hacia atrás sé que era el Espíritu de Dios que estaba obrando en mi vida, quebrantándome, llevándome a este punto donde estaba tan bajo que finalmente dije, yo no quiero vivir así de esta manera más. Y si hay otra manera de vivir, Dios, enséñame esa manera. Y les cuento eso porque muchos de nosotros tenemos hijos pródigos y seres queridos pródigos. Y muchas veces, si somos honestos, perdemos el ánimo, ¿no? Uno se cansa y decimos, pues, ¿hasta cuándo vamos a estar orando por esta persona que no ha demostrado absolutamente ningún cambio en su vida? Pues para mí tomó 10 años, pero quizás tú estás aquí y llevas más de 10 años orando por ese ser querido. Pues quiero animarte con esto. No te des por vencido, porque tú nunca sabes la manera en que Dios está obrando a través de tu fidelidad a seguir participando en lo que Dios te ha llamado a hacer a través de la oración y a través de demostrar el amor de Dios en maneras prácticas y tangibles. Pues, ¿qué debemos hacer? Porque todos estamos en esa misma. Debemos seguir confiando. Debemos seguir orando, Dios, y seguir creyendo, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza, que Dios los va a salvar, que Dios los va a santificar y que Dios les va a dar una nueva vida. Porque si Dios lo hizo en ti y Dios lo hizo en mí, Dios también lo puede hacer en ellos. Amén. Familia, otros van a creer en Dios por nuestro testimonio, las palabras que hablamos y las acciones de nuestra vida. Entonces sigamos dando ese testimonio de Dios. Pues entonces ya sabemos por quién oró Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que pidió Jesús para nosotros aquí en la iglesia? Todo el cristiano. Versículo 21, miren lo que dice aquí. Dice, para que todos, hablando de nosotros, sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De todo lo que Jesús podía haber pedido esa noche, Jesús no pidió que fueran famosos. Jesús no pidió que la vida se nos hiciera fácil. Jesús pidió que fuéramos uno. La palabra uno no significa que tú y yo somos idénticos. La palabra uno, cuando miras el lenguaje original en el griego, la palabra uno se encuentra en lo que se llama el neutro y no en el masculino. Porque si fuera en el masculino significaría una sola persona, que todos somos iguales sin personalidad. Pero esa no es la realidad. Cuando la palabra se usa en neutro significa que todos estamos aquí y tenemos una sola realidad. Entonces, cuando Jesús pide que todos nosotros seamos uno, Jesús no está pidiendo que tú y yo seamos idénticos, está pidiendo que tú y yo seamos uno en esencia, uno en propósito y uno en amor. Entonces, aunque tú seas de Michoacán y el otro hermano es del Salvador, Jesús dice, seamos uno. Amén. Me gusta lo que dice el comentarista Warren Wiersbe sobre la unidad. La unidad no es uniformidad. La uniformidad se produce cuando hay presión por afuera. La unidad nace de adentro. La unidad cristiana es una obra del Espíritu Santo. Ahora sigamos el versículo 21. Pues, ¿cuál es el modelo? Miren lo que dice. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Entonces el modelo familia de nuestra unidad es Dios mismo, el Dios triuno. Y para el que quizás no entiende qué significa eso, cuando hablamos sobre la Trinidad, hablamos que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios
en perfecta unión y amor. Y se podría decir que cuando tú y yo perdonamos al hermano que nos falló, porque el hermano te va a fallar, estamos preservando la unidad de Jesús. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 3 hasta el 6. Esto es una exhortación para la iglesia. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive ¿cómo? Por medio de todos. Miren aquí un momento el versículo 3, ahí si lo ven en la pantalla. Pablo no dice que nosotros, tú y yo, creamos la unidad. La unidad es algo que tú y yo preservamos. La unidad de Dios en la iglesia es algo que mantenemos. Porque Dios ya la hizo y nosotros la cuidamos. Y noten que dice también en el versículo 3, hagan todo lo posible. Pues ¿qué implica eso? Eso implica sudor. Eso implica que a ti y a mí nos va a costar mantener y preservar la unidad en la iglesia, pero se tiene que ser honesto, la unidad cuesta menos que la división. Regresemos otra vez al versículo 21. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que el mundo crea. Noten aquí, familia, que Jesús conecta estas dos cosas, la credibilidad del evangelio y la manera en que se tratan unos a otros los cristianos. Y siempre lo decimos de esta manera, el mundo allá afuera no está leyendo nuestros libros de teología. El mundo está leyendo nuestras vidas. El mundo está viendo la manera en que nosotros nos tratamos, la manera en que vivimos nuestras vidas. Me gusta lo que dice el autor A.W. Tozer en su libro La búsqueda de Dios. Dice, ¿se te ha ocurrido alguna vez que 100 pianos afinados con el mismo diapasón quedan automáticamente afinados entre sí? ¿Están de acuerdo? No por haberse afinado unos a otros, sino por haberse afinado a un mismo estándar al cual cada uno debe someterse individualmente. Entonces la unidad no es algo que tú y yo negociamos entre nosotros. La unidad se logra cuando cada uno se afina a Jesucristo. Y mientras más cerca estemos cada uno de nosotros al Señor, más cerca vamos a estar cada uno de nosotros a uno por otro. Quiero darles una ilustración sobre este punto. Podemos ver la foto de los mariachis. Todos conocemos a los mariachis. Imagínense un momento conmigo unos mariachis bien vestidos, trajes impecables, sombres perfectos, se ven espectaculares. Pero el de la trompeta se afinó a su propio gusto. El de violín se afinó de oído. Y el del guitarrón dijo, yo así toco desde hace 30 años. Y cuando empiezan a tocar es un desastre y la gente que va pasando se alejan. Y familia, es así una iglesia, cuando se ve bien en la iglesia, pero esa iglesia no está afinada a Cristo. Hay que afinarse todos al mismo tono y el tono a cual nos afinamos es Jesús. Como punto de aplicación aquí, familia, afínate tú primero. No esperes hasta que el otro se afine. Porque la tentación siempre es cuando él cambie o cuando ella cambie, entonces en ese punto yo voy a cambiar. Pero sabemos de nuestras historias que si hacemos eso, ahí nos quedamos desafinados por 30 años, como el mariachi, ¿no? La unidad empieza, familia, con uno. Si queremos unidad, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, esto es una exhortación no porque algo está pasando aquí, pero porque el texto nos enseña esto, familia. Si queremos unidad, la unidad empieza con uno. Y ese uno siempre soy yo. Amén, eres tú. Les pregunto, ¿hay alguien en tu vida con quien tú evitas cruzarte? Quiero que lo piensen por un momento. Todos tenemos quizás a alguien. Esa persona en tu vida, con quien tú evitas cruzarte. ¿Qué pasaría, hermano, si tú das el primer paso? No para ganar la discusión, sino para ganar otra vez ese hermano. ¿Qué pasaría?
Piénsenlo un momento. También de segunda, tendremos que aprender nosotros a distinguir lo que es esencial y lo que es preferencia. Porque todos estaríamos de acuerdo que hay cosas, familia, por las que sí vale la pena morir. La deidad de Cristo, la cruz, la resurrección, la autoridad de la palabra de Dios, la salvación por gracia, de ahí no nos vas a mover. Pero también hay preferencias, hay estilos de música, hay las prácticas de los dones del Espíritu, hay tu teólogo favorito y hay el predicador de la palabra. Entonces, antes de pelear, pregúntate, ¿esto es algo esencial o esto es solamente mi gusto? Y yo les digo, yo me incluyo aquí también, familia, porque yo también he tenido que soltar preferencias, opiniones que mantenía con demasiada fuerza. ¿Y qué perdí yo en soltar esas preferencias? No perdí nada si acaso me gané otro hermano. Amén. Y quizás alguien está pensando, bueno, hermano, eso suena bonito. Bien bonito, pero usted no conoce a mi hermano. Esto es imposible. Amén. Y tienes razón, es imposible con tus propios recursos. Pero vamos a ver lo que dice el Señor en el próximo versículo, porque Jesús nos ha equipado. Miren lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Noten en la primera porción del versículo dice, Jesús no dice, les voy a dar mi gloria algún día si se portan bien. Eso no es lo que dice. Dice, la gloria que me diste les he dado. La palabra les he dado en el griego es la palabra dedoka, que significa una acción ya completada con resultados que permanecen. ¿Qué significa en lo sencillo? Significa que la gloria ya está dada. Significa que la gloria ya es tuya. La gloria de Dios en tu vida no está pendiente. La palabra gloria en la manera en que se usa aquí es la palabra doxa y tiene la idea hebrea detrás de lo que otra palabra que se llama kabod, que literalmente significa el peso. Pues ¿qué peso? Es el peso de quién es Dios. Piensa en la presencia de Dios que se puede ver, la presencia tangible de Dios. Pues bueno, la pregunta sería, dime, ¿en quién se ve la gloria de Dios? ¿Quién sabe? En Jesucristo. Y miren lo que dice en 2 Corintios 3, 16 hasta el 18. Miren lo que dice aquí. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces está hablando de nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 18, vemos dos verbos. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Nosotros no producimos la gloria del Señor, nosotros reflejamos la gloria del Señor y es el Espíritu de Dios que nos va transformando más y más en la semejanza del Señor Jesucristo. Regresemos al versículo 22. Pues ¿por qué el Señor nos da su gloria? Específicamente en este texto. Nos da su gloria para que seamos uno. Dice, para que sean uno. Entonces no pasemos por alto el propósito. Aquí la gloria fue dada para que sean uno. Y cuando todos tenemos los ojos puestos en la misma gloria, familia, acabamos unidos sin darnos cuenta. Y se podría decir que la división entre cristianos casi siempre empieza cuando el cristiano para de mirar a Cristo y empieza a mirar a su hermano con una lupa. Y es muy fácil, hermanos, para todos nosotros volvernos criticones. Y cuando somos criticones, lo que hacemos es que nos enfocamos en las fallas de nuestros hermanos en vez de la gloria de nuestro Dios. Y todos podríamos afirmar, los que hemos tenido esas temporadas de criticones, no tienen que levantar la mano, pero nada bueno sale de eso. Nada bueno sale cuando somos criticones. Pongamos otra vez nuestra mirada sobre Cristo. Quiero insertar aquí un principio de aplicación para la iglesia.
Preservar la unidad, porque estamos hablando de eso, también requiere corrección. La unidad bíblica nunca significa que vamos a tolerar en la iglesia algo que va a destruir o a herir el rebaño de Dios. Y hay momentos en que nosotros debemos discernir, debemos corregir y debemos proteger el rebaño de Dios. Y los que somos líderes aquí, yo en mi posición, cada líder que tenemos de estudio, el líder de la alabanza, el líder del sonido, los sugieres, los edecanes, Dios nos ha confiado con la responsabilidad de proteger, ayudar, alentar y corregir entre cada uno de esos ministerios. Porque todos le pertenecemos a Dios, pero Dios nos da cuidado de sus ovejas. Y a veces, familia, proteger la unidad exige tener conversaciones difíciles. Pero eso debe hacerse como con verdad, la palabra de Dios, con gracia, con un corazón humilde y con amor. Y si alguna vez tú eres la persona que tiene que recibir corrección de otra persona, debes recibir la corrección, debes tener un corazón enseñable. Debes tener un corazón dispuesto a ser confrontado y redirigido por la palabra de Dios. Porque existe una gran diferencia entre lo que nosotros llamaríamos corrección bíblica y la crítica orgullosa. Gran diferencia. Jesús no condena en la palabra todo juicio. Jesús condena el juicio que es hipócrita y autosuficiente. Les doy el ejemplo, no tengo la escritura, pero en Mateo capítulo 7, versículo 5, si se acuerdan, Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y cuando estamos haciendo bíblicamente, trayendo corrección para preservar la unidad de la iglesia, quizás diríamos algo así, hermano, yo te amo. Vamos a someternos juntos a lo que dice la palabra de Dios. La crítica orgullosa, otra vez para dar el balance, es cuando alguien dice, mira todo lo que está mal con este hermano, pero esa persona no está dispuesta a examinar su propio corazón. Entonces la unidad requiere, para cerrar este punto, humildad y gracia para corregir, humildad y disposición para ser corregido. La verdadera unidad en la iglesia no evita las conversaciones difíciles, nos enseña a nosotros a tenerlas con verdad, con gracia y con amor, siempre bajo la autoridad de la palabra de Dios, porque la unidad la unidad que Jesús requiere de nosotros nunca está separada de la verdad de Dios. Como dijo Jesús en Juan 17:17, que dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, otra vez a nuestro texto. La gloria de Dios, que Dios ya nos ha dado, su presencia, es lo que nos capacita a nosotros para preservar la unidad entre nosotros. Podemos ver la ilustración un momento, los zapatos de papá. Aquí los que somos papás nos podemos relacionar. Todos hemos visto, ¿no?, a un niño, a nuestro propio niño de 4 años meterse en los zapatos de su papá. Y ese hijo camina como un pingüino, se cae y aún así anda por toda la casa bien orgulloso. Y les pregunto, ¿esos zapatos son de él? ¿Sí o no? Pues no, pero sí, si el papá se los dio. Y si el papá se los dio, son de él, aunque todavía no le quedan los zapatos. Los zapatos son de él. Y hermanos, de la misma manera estamos tú y yo con la gloria de Cristo. La gloria de Cristo nos queda grande. Nosotros tropezamos, pero el Padre no se ríe de nosotros, el Padre se goza con nosotros. ¿Y qué nos dice nuestro Padre? Dice, sigue caminando, hijo, porque vas a crecer hasta que ese zapato te quepa bien. Amén. Amén. Otro punto de aplicación aquí en el versículo 22. Dejemos de pedir, familia, lo que ya nos fue entregado. Muchas veces todos le pedimos a Dios cosas que Dios ya nos dio. El Señor ya nos ha dado una identidad nueva. El Señor ya nos ha dado su aceptación y su amor. El Señor ya nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Y es como el que anda buscando sus lentes, pero tiene los lentes puestos. ¿Qué cambiaría en nuestras oraciones? Piensen eso por un momento. Si empezáramos a orar más y decir, Señor, dame, en vez de decir, Señor, dame, si ya no los ha dado.
Señor, gracias porque ya me diste. Ahora, Señor, ayúdame a caminar en mi nueva identidad. Ayúdame a caminar como el templo del Espíritu de Dios. Ayúdame a caminar con esa certeza, mi Dios, que soy 100% amado, 100% aceptado y 100% en comunión contigo, porque tú eres mi Dios y mi mérito todo viene de Cristo. Amén. ¿Y qué hacemos cuando llegamos más y más a ese punto? Pasamos más de nuestro tiempo revelando a Dios a la gente en vez de buscar a Dios, porque Dios ya está contigo, hermano. Pues si Dios ya está conmigo y Dios ya está contigo, ¿qué es lo que debemos hacer? Cada uno individualmente. Si cada uno de nosotros tenemos ya la gloria de Dios, no es un sentimiento, es una realidad porque la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la gloria de Dios está conmigo y está contigo, usemos lo que Dios ya nos ha dado para levantar a alguien esta semana, familia. No para medirnos con ellos, para levantarnos. Porque la gloria nos fue dada para que seamos uno, no para que nosotros compitamos. Entonces esta semana, si esta es una área donde tú luchas, en vez de compararte con tu hermano, apoya a tu hermano. Ora por ese hermano por nombre y reconoce lo que Dios está haciendo en la vida de ese hermano. Porque cuando tú y yo celebramos esto, el don de otra persona, demostramos que de verdad entendemos este versículo. Y ahora, familia, llegamos a lo que sería el clímax o la culminación de toda la oración. Miren lo que dice en el versículo 23. Nos dice qué es lo que pasa en el mundo cuando la iglesia vive de esta manera. ¿Por qué estamos hablando tanto de la unidad? Ustedes saben, familia, que la manera más fácil que el enemigo entra en iglesias, y no solamente en esta iglesia, pero en denominaciones, en la iglesia por general, tenemos 23,000 y más denominaciones en el cristianismo. 23,000. El enemigo es muy bueno en causar división en la iglesia hasta que cada uno forma un grupito y dice, pues yo soy de este grupito y tú eres de otro grupito, no podemos convivir juntos. Pero la oración que Jesús nos da aquí en respecto a la unidad no respeta a ninguno de esos grupitos. Lo que Jesús obviamente requiere es unidad en lo esencial y gracia en las preferencias. Pero es tan importante entender que el enemigo viene a dividir entre familias, entre hermanos, entre siervos, entre ministerios, porque el enemigo sabe que el momento que entra y empieza a dividir, Dios no puede obrar la manera en que Dios puede obrar, porque el pueblo de Dios no está unido. Y por eso siempre debemos estar orando como equipo. Somos un equipo por la unidad del ministerio, por la unidad de la iglesia, por la unidad de la familia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, hablando Jesús a Dios, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La palabra perfeccionados aquí en unidad, perfeccionados viene del griego teleio. La palabra teleio no significa sin errores. La palabra en el griego significa llevar algo hasta su meta, madurar algo. Es la palabra que se usa cuando una fruta llega finalmente al punto donde está maduro. En palabras sencillas, Jesús no está pidiendo una iglesia sin fallas. Jesús está pidiendo una iglesia madura que llegue a ser lo que Él la diseñó a ser. Pues, amén, amén. Pues qué alivio, hermanos, porque si significara que Jesús requiere que estemos sin fallas, ninguno aquí calificaría, empezando por mí. Y hay algo más aquí en el texto. El verbo que vemos aquí está en lo que se llama voz pasiva. Significa que hay alguien más que te está perfeccionando. Pues, ¿qué significa eso? Que tú no maduras solo, que tú cooperas con Dios y Dios, el Espíritu de Dios, es el que lo hace en ti. Amén. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Nos dice a nosotros, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen ¿a quién? A todo el que no los ofenda.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Hay muchas escrituras que enseñan esto. Sobre todo dice el versículo 14, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Entonces es importante entender que Pablo da por hecho que van a haber faltas en la iglesia, familia. Pablo no dice, júntense solamente con gente que no falla. Pablo dice, sean comprensivos con las faltas. Y se podría decir que la unidad madura en la iglesia no es una ausencia de fricción. Siempre va a haber fricción. La unidad madura es presencia de perdón. Versículo 23. ¿Por qué Jesús quiere que la iglesia esté unida de esta manera? Para que el mundo sepa. Fíjense aquí en un detalle. En el versículo 21 Jesús dijo para que el mundo crea. Aquí está diciendo para que el mundo sepa. La palabra sepa es la palabra ginosco, que significa no solamente saber información, es conocer algo por experiencia. Sería la diferencia entre leer sobre el mar y meterse al mar. Entonces Jesús está diciendo que cuando el mundo vea una iglesia que de verdad se ama, el mundo no va a poder explicarlo de otra manera. El mundo va a decir, wow, eso tiene que ser Dios. Me gusta lo que dice el autor y teólogo Francis Schaeffer sobre este tema. Dice, el amor y la unidad que ese amor demuestra es la marca que Cristo dio a los cristianos para llevarla delante del mundo. El argumento más fuerte a favor de Cristo no es un argumento, es una comunidad. Versículo 23. Miren lo que dice Jesús aquí. Y que los amaste tal como me has amado a ti, a mí. Que los amaste tal como me has amado a mí. Hermanos, si hoy no te llevas nada más de este mensaje, llévate este punto. La palabra amaste viene de la palabra agapao, que significa un amor que uno decide y entrega, y ese amor no importa de cómo uno se está sintiendo ese día. Piensen esto por un momento, porque esta realidad aquí de verdad es poderosa. El mismo amor, dice la Escritura, que el mismo amor con que el Padre ha amado a su Hijo Jesucristo desde la eternidad, es el mismo amor con que Dios te ama a ti, individualmente. Ese mismo amor. La manera en que Dios ama a Jesús, Dios te ama a ti. Entonces, no es un amor de segundas, no es un amor de sobra, no es un amor a prueba. Y muchos crecieron con un amor condicionado, ¿no? Te quiero si te portas bien. Pero familia, con Dios no es así. Su amor no sube cuando te van bien las cosas y su amor no baja cuando tú fallas. Porque el amor de Dios siempre está anclado en la persona de Jesucristo y no en nuestro desempeño. Y por eso nosotros seguimos enfocando nuestra mirada sobre Cristo y deleitándonos que este amor que Dios tiene por nosotros es dado a cada uno de nosotros porque estamos seguros en la presencia de Cristo y en las manos de nuestro Dios. Miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11 y 12. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y miren lo que dice, su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Quién aquí quiere ver la máxima expresión del amor de Dios en nuestra vida? Yo también. Pues necesitamos que Dios nos capacite, ¿no? Para poder dejar ese rencor, dejar esa falta de perdón, buscar reconciliación cuando la carne no quiere decir, he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Y Dios, tú quieres reconciliación, tú quieres unión y yo voy a ser el primero, yo voy a hacer mi parte. Y si ese hermano o esa hermana no responde de la manera en que tú querías, está bien, porque tú hiciste tu parte ante Dios y eso es todo lo que importa al fin del día. Amén. ¿Podemos ver la foto de la familia, por favor? Oh, no creo que tenga una foto. No, esa no. No tengo una foto de esta.
Vamos a ser honestos entre familia. Hay familias que vienen peleando todo el camino en el carro. Ay, si saliéramos temprano. No encuentro mi Biblia, ¿dónde la puse? ¿Por qué siempre me haces tarde? Y de repente llegan al estacionamiento y pasa el milagro. Se abren las puertas. Gloria a Dios, hermana, bendiciones. Se ríen porque es verdad. Confieso, hermanos, que en mi casa también hemos tenido esos tipos de momentos en el carro. Pero ¿cuál es el punto de eso? El mundo no necesita ver una iglesia que actúa perfecta, porque el mundo ya sabe cómo actuar. Lo que el mundo no ha visto es gente imperfecta que de verdad se perdona. Porque para eso necesitamos el Espíritu de Dios. Eso es algo que no se puede fingir, solamente Dios lo puede producir. Amén. Quiero cerrar con un punto de aplicación. Si tú estás aquí, dirías sinceramente, bueno, yo tengo a alguien en mi vida y el Espíritu me está enseñando ahora que yo debo tratar de reconciliarme con esa persona. No estamos hablando de que tú arregles todo con esa persona, estamos hablando de que tomes un paso. Quizás una frase, hermano, yo no quiero que quede nada entre nosotros. Porque si Jesús oró por la unidad de la iglesia antes de morir, yo creo que nosotros podemos llamar a alguien y tener una conversación de 2 minutos. Amén. Dejemos el segundo punto, dejemos que el amor del Padre nos sostenga antes de que nosotros intentemos amar a otros. Muchas veces, familia, la razón por que nosotros no podemos amar bien a la gente es porque no hemos recibido de Dios el amor que Él tiene. Y nadie le puede dar a alguien algo que no ha recibido. Pero cuando nosotros entendemos y estamos descansando en el gran amor que Dios tiene por nosotros a través de Cristo, es en ese punto donde tú encuentras reposo que se te hace mucho más fácil perdonar, dejar ir la ofensa y amar a la gente. Porque estás descansando en el amor de Dios. Entonces les doy algo práctico cada mañana. Antes de salir de tu casa esta semana, declara esto en voz alta. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, el Padre me ama tal como ama a Jesús y hoy voy a caminar como parte de su familia. Porque la unidad en la iglesia familia es un testimonio poderoso de la presencia de Dios. Amén. Entonces encierre. Versículo 21 que aprendimos. Jesús pidió que fuéramos uno con el modelo más alto que existe, la unión del Padre y el Hijo para que el mundo crea. Versículo 22, Jesús no nos mandó con manos vacías, Jesús nos dio su gloria, ya la entregó para que tú y yo seamos uno. Y versículo 23, ¿cuál es el resultado? El mundo va a saber que el Padre envió a Jesús y que Él nos ama tal como Él ama a Jesús. Quiero cerrar con esta ilustración. ¿Podemos ver el vitral? Un momento en la catedral. Todos aquí creo que conocemos lo que es esto. En las catedrales antiguas hay ventanas de vitral. Son esos vidrios de color que forman imágenes enormes. Pero pregúntate por un momento, ¿qué es un vitral antes de ser un vitral? Es un montón de vidrio roto. Son piezas quebradas, son piezas con filo de colores que no combinan y si tú fueras a tomar una sola pieza, no ves nada y quizás hasta te puedes cortar. Pero de repente llega el maestro artesano y empieza a tomar cada pedazo, lo limpia y lo une a los demás. Piezas que jamás se hubieran juntado solas. ¿Y qué pasa cuando él termina? Levanta ese vitral y lo pone en la pared. Y cuando sale el sol, la luz atraviesa cada pedazo roto y la gente que va pasando en la calle levanta la mirada y ve el rostro de Jesucristo. Y familia, eso es la iglesia. Eso es lo que la gente ve en nuestra vida cuando entendemos que estamos unidos en mente, en pasión, en amor y en propósito, perdonándonos unos a otros y siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres una pieza de ese vitral, yo soy otra pieza, los dos estamos rotos, los dos tenemos filo, somos de colores distintos, solos no formamos nada, pero unidos por la mano del Maestro y atravesados por la gloria de su luz, el mundo levanta su mirada
y el mundo que ve, el mundo ve a Jesús. Eso fue lo que Jesús pidió. Vamos a cerrar en oración y con una última alabanza. Señor, esta mañana te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por la exhortación de tu palabra que algunas veces corrige nuestros corazones, Señor. Esta semana te pedimos, mi Dios, que obres tú poderosamente, Señor, a través de nuestros pasos de fe. Y cada uno de nosotros, Señor, si hay personas en nuestra vida que quizás nos han hecho mal, que quizás nos han ofendido, Señor, estamos dispuestos esta mañana a entregarte esa ofensa, a confiar que tú eres el juez, a confiar que tú tienes la última palabra y, Señor, no vamos a mantener ese rencor, ese veneno en nuestro corazón. Los perdonamos, Señor, por fe esta mañana. Los perdonamos y te los damos a ti, Señor, y te pedimos la capacidad para hacer las llamadas que necesitamos hacer y para buscar reconciliación y para que tú obres poderosamente en nuestra vida y en tu iglesia para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a cerrar con una última alabanza.